Hola, en el siguiente audiovisual les mostraremos 10 peces que viven en nuestra zona. Y también los pueden encontrar en el Museo de la Estación Hidrobiológica de Puerto Quequén, que está en la avenida Almirante Brown y la calle 520. ¡Los esperamos! Hola, bienvenidas y bienvenidos a EHPQ Radio. En la biblioteca de la Estación Hidrobiológica de Puerto Quequén hay un artículo con un nombre muy particular: Los peces argentinos de cara torcida, y fue escrito por el famoso científico francés Fernando Lail en 1939. Otro día hablaremos de Fernando Lail y de su paso por esta zona. Pero ¿cuáles serán los peces argentinos de cara torcida? ¿Serán monstruos marinos? Nada de eso. Se trata lisa y llanamente de los lenguados, a los que les dedicaremos el capítulo de hoy. Los lenguados son también conocidos como peces planos, porque su forma es aplanada y ovalada. Nadan haciendo ondas con su cuerpo y no terminan aquí sus particularidades, ya que tienen los dos ojos del lado que mira hacia la superficie. Pero no nace con esta característica, sino que alrededor de los 20 días de nacer se completa el traslado del ojo de un lado al otro de la cabeza. Además, sus dos lados tienen diferente coloración. El que está sobre el fondo marino o lado ventral es generalmente blanco, y el que está hacia arriba o dorsal es de una coloración muy parecida a los fondos que habita. Entonces, en el mar argentino, que baña la provincia de Buenos Aires, su coloración es marrón oscura con manchas negras, blancas y le sirven de camuflaje, pues los lenguados se posan sobre el fondo esperando a sus presas, especialmente a pequeños peces, calamares, cangrejos o anfípodos, que son unos crustáceos pequeños muy parecidos a los camarones. Los ejemplares hembra son más grandes que los machos, y solo una especie de nuestra zona, el Onchopteros darwinii, se acuesta sobre el lado izquierdo, y los pescadores lo llaman el zurdo. Hay 6 especies en nuestras costas. La más grande mide alrededor de 1 metro, y la más chica solo 15 centímetros, más o menos como una lapicera, y se llama Longimanus, porque su aleta pectoral es muy larga. Los lenguados se encuentran hasta casi los 200 metros de profundidad en fondos arenosos o fangosos. En general, son muy apreciados por la calidad de su carne y constituyen una fracción importante de la pesca costera en todas las regiones del mundo. La captura total de lenguados a nivel internacional ronda el 1.000.000 de toneladas al año. Como son muy apreciados, también se los produce por medio de la acuicultura, llegando a una producción mundial de 200.000 toneladas por año. Y los principales productores son China, con un 69%, y Corea, con un 23%. Pero también se los cría en España, Uruguay y en nuestro país. Usualmente, los tripulantes de los pesqueros incorporan a los lenguados dentro de su cuota personal, a la que llaman valija, por la buena colocación y los precios obtenidos en el mercado local. Los lenguados integran el grupo de especies del variado costero, con solo un 7% de todo lo pescado en Argentina. Son denominados pesca fina porque la carne es de muy buena calidad y como sus capturas son bajas, el precio que alcanza en el mercado es muy alto. Actualmente no existen medidas de manejo dirigidas a estas especies. Para terminar, le dejamos una receta con filet de lenguado para disfrutarla en compañía de nuestros seres queridos. Primero les cuento los ingredientes necesarios: 1 kilo de lenguado fileteado, sal, pimienta y jugo de un limón. Y para la salsa, 3 filetes de anchoas, 2 dientes de ajo, 6 aceitunas verdes, un manojo de perejil, jugo de limón y 3 o 4 cucharadas soperas de aceite de oliva.
Ahora vamos con la preparación. Limpiar bien el filet, poner sal y pimienta, macerar por 30 minutos con el jugo de un limón, todo en la heladera. En una licuadora volcar todos los ingredientes para la salsa, excepto el aceite, que una vez encendida lo pones como un hilo, como si hicieras una mayonesa. Retirás la fuente de la heladera y disponés a tu gusto la salsa sobre el lenguado. Cocinar en horno precalentado, más o menos por 17 minutos. Retirás, dejás unos minutos a que se estabilice el jugo y servís acompañado, por ejemplo, con ensalada de lechuga y tomate. El resto de la salsa podés usarla para decorar y también se puede espolvorear sobre el pescado perejil picado. Desde la Estación Hidrobiológica de Puerto Quequén, buen provecho. Desde la Estación Hidrobiológica de Puerto Quequén, informó EHPQ Radio. Hasta la próxima. Hola, bienvenidas y bienvenidos a EHPQ Radio. Hace muchos años, en uno de los comercios que vendían regalos en la recoba del Casino de Mar del Plata, se exhibía el esqueleto de un extraterrestre. Y en la vidriera de al lado estaba el esqueleto de un diablo. Todo el mundo pasaba rápido por esas vidrieras y miraba de reojo, pero lo que se mostraba no era otra cosa que esqueletos de un pez de la familia de los tiburones que tiene varios nombres comunes. Lo conocemos como pez ángel, angelote, escuadro y angelito. En nuestra zona conviven 3 especies de pez ángel del género Squatina. Fueron estudiados en nuestro país y particularmente en la Estación Hidrobiológica, entre otros por 3 mujeres ligadas a nuestra institución. La primera de ellas es la profesora Elvira Sicardi, que empezó una investigación sobre las especies de pez ángel presentes en la plataforma marítima argentina en 1952, basada en los trabajos que en 1930 y 1936 había realizado otro investigador ligado a la Estación Hidrobiológica, el doctor Tomás Marini. En 1965 la profesora Sicardi se vinculó con la doctora Berta Cusó y le cedió toda la información que había acumulado sobre el tema para que siguiera con los estudios. La tercera mujer ligada a la estación que estudió a este pez fue la doctora María Lourdes Estalles, nuestra querida Marilú, que describió y analizó los caracteres morfológicos y morfométricos de un ejemplar hallado en los desembarques de la pesquería costera de arrastre de fondo de Puerto Quequén. Un macho inmaduro de más o menos medio metro de largo y que pesó casi 1,5 kilos. El ejemplar presentaba el patrón de coloración, la distribución de dentículos dermales, la fórmula dental y los caracteres morfométricos reportados para Squatina oculta. Este hallazgo confirmó la presencia de las 3 especies de peces ángeles en la zona y constituye el registro más austral de Squatina oculta en el Océano Atlántico. Las 3 especies de pez ángel tienen el cuerpo achatado, cubierto de escamas y con espinas o tubérculos en la línea media del dorso. Su cabeza es ancha y relativamente corta, con una boca grande armada con dientes fuertes y triangulares. Sus ojos están en la parte de arriba del cuerpo y son pequeños. Tiene 5 aberturas branquiales que están parcialmente cubiertas por las aletas pectorales. Su tronco, ancho y robusto, seguido por una cola semicilíndrica que se adelgaza hacia el final y que nos recuerda a la forma que tienen las rayas. Las aletas pélvicas y las pectorales se funden con el tronco, de lo que deriva el nombre común de este pez.
Su color en el dorso es marrón oscuro y puede tener manchas blancas más o menos difusas, y el vientre es blanco. Es capturado por las flotas costeras y de altura con redes de arrastre de fondo. Se procesa en forma de pencas, salado y seco, tanto para el mercado interno como para la exportación, constituyendo uno de los peces que integran el grupo de los llamados bacalaos argentinos. También se consume fresco en el mercado interno, pero no es muy apreciado. Aquel misterio de los esqueletos de extraterrestres o diablos fue descubierto por los investigadores, y en nuestro caso por 3 mujeres que realizaron un trabajo continuo a través del tiempo, pero ligadas a un espacio de investigación, nuestra estación. Desde la Estación Hidrobiológica de Puerto Quequén, informó EHPQ Radio. Hasta la próxima. Hola, bienvenidas y bienvenidos a EHPQ Radio. En los laboratorios de la Estación Hidrobiológica, durante algunos años, el doctor Diego Lusato realizó estudios sobre el caballito de mar que vive en nuestras costas, y hace más o menos 15 años determinó que era una especie diferente a la que vive en Brasil, y junto con la doctora Gabriela Piacentino la llamaron Hippocampus patagonicus, y pasó a ser una de las 44 especies que hay en el mundo. Con Diego aprendimos mucho sobre estos fascinantes animalitos. Los caballitos de mar pertenecen al grupo de los ignátidos, y todo el grupo, que comprende además a los que se conocen como peces aguja y dragones de mar, comparten la característica de tener sus mandíbulas fusionadas, dando por resultado un hocico tubular rígido. Esta forma de boca tan particular, solamente encontrada en este grupo de peces, condiciona su forma de alimentarse y de qué se alimentan. Además de la forma, poseen un mecanismo de succión en este tubo que tienen por boca, lo cual les permite aspirar rápidamente y en un pulso capturar a sus presas. En general, los peces están cubiertos de escamas. Sin embargo, los caballitos de mar se encuentran totalmente desprovistos de ellas. Su piel se encuentra expuesta y contiene toda la extensión de la cola, cuerpo y cabeza, estructuras epidérmicas con células que contienen pigmentos, que se llaman melanóforos, que no solamente pueden darle a un caballito de mar colores vivos y brillantes, sino que le permiten virajes rápidos de su color, y además están cubiertos de unas placas óseas que los protegen. Una característica muy llamativa es su posición erguida y su cola prensil, que es un encadenamiento de anillos óseos articulados con una fuerte musculatura recubierta por piel. Esto le permite fijarse en un fondo marino cualquiera, adquiriendo su posición de reposo en forma erguida. Son animales aparentemente muy sedentarios, realizando muy cortos traslados entre un lugar y el siguiente a los que se sujetan con su cola prensil. Los estudios respecto de esta cualidad demuestran que un caballito de mar típico puede pasar un gran periodo de su vida visitando los mismos sitios alrededor de unos pocos metros cuadrados. Algunas de las especies de caballito de mar, en forma extrema, pasan su vida entera en un único fragmento de coral. ¿Pero qué comerán los caballitos de mar? Dentro de un menú que puede incluir larvas de peces y algunos gusanos, su dieta fundamentalmente se compone de pequeños crustáceos y dentro de estos un grupo llamados anfípodos. Pero en cautiverio el mejor alimento son las artemias, que son especies de crustáceos propias de aguas salobres continentales, o sea, lagunas un tanto saladas. Una de las características que más fantasía suscitan de estos animalitos está asociada a su reproducción. Es muy fácil identificar a los machos de las hembras, pues los machos poseen una bolsa incubadora que es una estructura membranosa que cuando no posee huevos en gestación
luce como un triángulo de piel en la zona del abdomen. En caso de poseer huevos, el abdomen de los machos incrementa su volumen y crece a una medida que transcurre el embarazo. Muy diferentes lucen las hembras que no poseen esta bolsa incubadora, exhibiendo un abdomen circular. Luego de la transferencia de los óvulos desde la hembra al macho, se produce la fecundación, para dar comienzo al desarrollo embrionario. Para una especie promedio, el desarrollo embrionario transcurre aproximadamente en 20 días, a partir de la transferencia de los óvulos. En cada óvulo se genera un caballito de mar completo. Acabado el desarrollo embrionario, el macho embarazado comienza su trabajo de parto. Este proceso culminará con la liberación de las crías completamente formadas luego de algunas horas. El macho, a punto de liberar las crías, incrementa la frecuencia y la intensidad de su respiración, realiza contracciones y muchas veces nataciones a gran velocidad. Todo finaliza con grandes contracciones de la cola prensil contra el abdomen, la apertura del poro del bolsillo incubador y la liberación de las crías en forma de nubes de caballitos de mar que pueden llegar hasta los 700 individuos. Las crías, ahora independientes del macho que las incubó, están totalmente formadas y adaptadas a sobrevivir y prosperar por sí mismas en su medio. Son muy pequeñas, midiendo menos de 1 centímetro, y deben mantenerse nadando continuamente. Pero también tenemos que contar algunas cosas feas que pasan con los caballitos de mar. El comercio ilegal mueve 37 millones de ejemplares. Son una especie en peligro de extinción y, sin embargo, continúan siendo capturados, secados al sol y rayados para ser utilizados como supuesta medicina contra el asma, la gastritis o un poderoso afrodisíaco. La más popular de las especies es el Hippocampus capensis, endémica de Sudáfrica, y se estima que la medicina china utiliza más de 20 millones de especímenes que se comercializan para acuarios, medicinas o para hacer un recordatorio o un souvenir. Uno de los mercados más prósperos es el de Guangzhou, al noreste de Hong Kong, donde de una manera que no está científicamente probada, a los caballitos de mar se les otorgan poderes milagrosos contra la impotencia. Los caballitos de mar están protegidos por la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies en Peligro de Extinción en China, pero las tiendas de ese país están llenas de frascos que los contienen como si fueran productos normales. Esta vez un poco tristes, desde la Estación Hidrobiológica de Puerto Quequén, informó EHPQ Radio. ¡Hasta la próxima! Hola, bienvenidas y bienvenidos a EHPQ Radio. De las 5 especies de pejerreyes que habitan en nuestro país, hoy hablaremos de una en particular que los pescadores deportivos llaman baboso, escardón o colita negra, pero que es conocido con el nombre científico de Odontestes argentinensis. Posee una carne sabrosa, por lo que es buscado por los pescadores deportivos. Este pejerrey habita en aguas marinas costeras, templadas a templado frías, del sector del Océano Atlántico que baña las costas de Sudamérica, desde el sur de Brasil y siguiendo hacia el sur por las costas de Uruguay y el este de Argentina hasta el noreste de la Patagonia, alcanzando la ribera de la ciudad de Rawson, Chubut, en el mar argentino. En nuestra provincia habita desde la bahía de San Borombón y también puede encontrarse dentro de la albúfera Mar Chiquita, estuario de los ríos Quequén Grande y Quequén Salado y en las rías de Bahía Blanca.
Habita en aguas muy costeras, de escasa profundidad y está adaptado a variaciones pronunciadas en la salinidad y temperatura del agua. Los cardúmenes de las poblaciones argentinas, al finalizar la primavera y durante el verano, migran hacia los estuarios de ríos y albúferas para allí reproducirse. Esta especie fue descrita originalmente en el año 1835 por el zoólogo francés Agilles Bellocienne, bajo el nombre científico de Aterina argentinensis. El material empleado fue colectado por Charles Darwin en la bahía de Maldonado, en Uruguay, durante la campaña del famoso Beagle. Esta especie alcanza algo más de 40 centímetros de largo total, siendo las hembras algo mayores que los machos. Posee un cuerpo comprimido, en forma de flecha, con escamas medianas y la parte final de la cola es ancha. El color general es celeste verdoso en la parte dorsal y plateado iridiscente en la parte ventral. Y en los costados muestran estrechas franjas plateadas. La cabeza es pequeña, la boca protráctil y pequeña también, y el ojo es de tamaño moderado. Tiene dientes diminutos que son iguales en ambas mandíbulas. Todas las aletas son incoloras y transparentes. Es capturado por la flota de rada empleando lamparas, pero más comúnmente con redes de arrastre de media agua. Es comercializado entero, fresco o congelado, en filetes o en corte mariposa, abierto y eviscerado, pero con cabeza. El tamaño del recurso no es conocido. Los pescadores deportivos lo capturan a flote o fondo, empleando como en carne filetes del mismo pez, camarones, etc. Pero mejor escuchemos a uno de ellos. Hola, ¿qué tal? Bueno, hablar del pejerrey es hablar del pez más requerido, más buscado y más deseado por todos los pescadores en la República Argentina, no solamente acá en Necochea. El pejerrey es el pez por excelencia, donde todo pescador no termina de ser buen pescador hasta que no atrapa un pejerrey. Ahora, para el mes de mayo, se espera la llegada del pez corno, por eso le dicen el pez nacional, ¿no? Y ahí vamos a ver la costa de Necochea llena de pescadores buscando tener la posibilidad de pescar este tan afamado pez corno, pejerrey corno. Después también está el panzón, está el escamudo, que le decimos nosotros, pero el pez corno es el más famoso, el más tradicional. La verdad que la sensación de pescar un pejerrey en alguna laguna o en el mar realmente es muy linda, porque es una pieza, ya te digo, muy apreciada por todos los pescadores. Además, es un manjar para poder comerlo y respetando la cuota, respetando las medidas, uno puede desarrollar esta actividad de pesca, no solamente divertirse y hacer esto que es tan lindo como pescar, sino también saborear un plato con la familia o con amigos. Realmente el pejerrey cumple una función espectacular para todos los amantes de la pesca, porque es el pez más buscado en todos los ámbitos de pesca, ya sea en mar, en el río o en lagunas. Y sí, tengo la experiencia, ya he vivido la experiencia de atrapar más de un pejerrey, porque soy un fervoroso pescador de esta especie realmente tan linda. Y así pasó el testimonio de Daniel Gallo, uno de los tantos pescadores que disfrutan de esta actividad en las costas de nuestra zona. Desde la Estación Hidrobiológica de Puerto Quequén, informó EHPQ Radio. Hasta la próxima.
Hola, bienvenidas y bienvenidos a EHPQ Radio. Uno de los más curiosos animales marinos que tenemos en nuestra zona es la raya eléctrica, que posee órganos situados en la parte inferior a ambos lados del cuerpo, basados en células musculares transformadas que pueden generar descargas de hasta 220 voltios y le sirven para cazar y para defenderse. Fue descrita por Fernando Lahil en 1926. Otro día hablaremos de Fernando Lahil y de su paso por Argentina. Esta raya tiene forma de un disco amplio y redondeado, más largo que ancho. Tiene ojos pequeños y los espiráculos están orientados hacia atrás y adentro. Como las rayas se posan en la arena, utilizan sus espiráculos para respirar cuando yacen en el fondo del océano. Los espiráculos atraen agua que se pasa sobre las branquias y se expulsa en la parte inferior. Tiene una cola corta y gruesa, dos aletas dorsales en la parte superior de la cola y las aletas pélvicas tienen un borde externo redondeado. La aleta caudal es de forma aproximadamente triangular. La piel es desnuda, tanto en la faz dorsal como en la ventral. Su coloración en la parte dorsal, la que mira a la superficie, es de color marrón rojizo y en el lado ventral, el que apoya en la arena, es blanco con el borde del disco, de las pélvicas y de la caudal en tono oscuro. La talla máxima observada corresponde a una hembra de 1,10 m de longitud total. Se han observado restos de peces en el contenido estomacal de estos animales. La especie madura sexualmente a una talla mayor a los 100 centímetros y vive desde Santa Catarina, Brasil, hasta los 48 grados sur, cerca de la península Valdés, desde aguas costeras hasta los 280 metros de profundidad. Las rayas eléctricas de esta familia se encuentran en los océanos Atlántico, Índico y Pacífico, pero nuestra raya es la única especie del género en el Atlántico Sur occidental. Como dijimos, fue descrita por Lahil en 1926 en la costa de la provincia de Buenos Aires, a 38 grados 30 segundos, muy cerquita de aquí, a partir de un ejemplar de 104 centímetros de largo. Lahil también comentó la especie en un artículo semi-popular que incluía la fotografía original. Si le faltaba algo por hacer a don Fernando, era la divulgación científica. Y si seguimos recorriendo la historia, Pose y Bordale, en 1935, reportaron la presencia de estos animales sobre fondos arenosos y fangosos hasta 30 metros de profundidad. Cusó y Bastida, en 1982, estudiaron dos hembras de Mar del Plata de 103 y 104 centímetros, capturadas con redes de arrastre en junio de 1977 y julio de 1981. El contenido del estómago estuvo compuesto por restos de pescado, lo que nos da una idea de su dieta. La mayoría de los especímenes reportados han sido hembras y es una especie que alcanza grandes tamaños y que no suele ser capturada por las pesquerías comerciales actuales. No es entonces una especie muy abundante. Desde un punto de vista ecológico, la situación es más compleja, ya que esta raya rara vez es capturada y no se cuenta con mucha información. Casi todos los individuos, en su mayoría hembras, han sido capturados en aguas costeras poco profundas, pero no hay evidencias de dónde podría vivir la mayor parte de la población. Esta vez, con bastantes más preguntas que respuestas, desde la Estación Hidrobiológica de Puerto Quequén, informó EHPQ Radio. ¡Hasta la próxima!
Bienvenidas y bienvenidos a EHPQ Radio. Los peces son animales que viven en el mar, en los ríos, los lagos, lagunas y arroyos, y pueden respirar bajo del agua gracias a sus branquias. Tienen aletas en lugar de patas y generalmente se mueven moviendo la cola fuertemente. Tienen una forma que los ayuda a desplazarse por el agua. Suelen ser aplanados o tener formas de aguja y las aletas colaboran en el nado. También tienen escamas, no como los perros o los gatos que tienen pelos o como las aves que tienen plumas. En el Museo de la Estación Hidrobiológica tenemos una corvina negra, que es un pez muy común en nuestras costas. Es enorme y fue capturada con una caña de pescar. ¿Les parece que hablemos de ella? ¡Sí, señor! Muy bien, las corvinas son peces que viven en nuestro mar y podemos encontrar a dos clases. La corvina negra, que es negra como la noche, y la corvina rubia, que es amarilla como el sol. Casi seguro que tienen algún familiar que un día pescó una corvina, porque estos peces son muy buscados por los pescadores y las pescadoras deportivas que hasta hacen concursos muy grandes en nuestra zona. Las corvinas viven desde el mar de las Antillas, cerca de México y Cuba, hasta nuestra Patagonia. Pueden llegar a medir 1,5 metros de largo y pesar hasta 50 kilos como máximo. Se alimentan principalmente de animalitos que viven en el fondo del mar, como mejillones, caracoles, camarones, pero también les gustan las anchoitas. Viven más o menos unos 30 años. En nuestra zona son pescadas por las lanchitas amarillas o por los gomones. Las podemos conseguir fácilmente en las pescaderías y si quieren les contamos una receta para preparar con nuestra familia este pescado tan rico. Esta receta la hicimos nosotros y la llamamos Necorvina, porque se trata de preparar una corvina de Necochea, una verdadera exquisitez necochense. ¿Ya estamos en la cocina? ¿Preparados? Bien, al principio tenemos que anotar los ingredientes para hacer este plato. Una corvina grande, 200 gramos de manteca, el jugo de 5 limones, 2 dientes de ajo, sal, pimienta, laurel molido y orégano. Y para la salsa necesitaremos estos ingredientes: 200 mililitros de crema de leche, 6 anchoas desmenuzadas, 1/4 de taza de perejil bien picadito, 2 cucharas de hojas de albahaca picada, 1 cucharadita de sal y 1 diente de ajo picado. Empecemos por preparar la salsa. En un recipiente colocamos los 200 mililitros de la crema de leche y le agregamos las anchoas desmenuzadas, el perejil, las hojas de albahaca picadas, 1 diente de ajo picadito y la cucharadita de sal. Mezclamos todo mientras calentamos suavemente la preparación. Ahora tendremos que abrir la corvina, lavarla, sacarle las vísceras y las escamas y ponerla sobre la parrilla o el horno con calor suave del lado de la piel. Por otro lado, derretimos la manteca y le agregamos el jugo de limón, el ajo y los condimentos. Con esta mezcla pintamos la corvina mientras se va cocinando. No hay que dar vuelta al pescado. Cuando la piel se separe de la carne, ya estará cocido. Y ahora los ingredientes para la guarnición: 250 gramos de trigo pelado y 1 cucharadita de sal. Colocamos en una olla 1 litro de agua y le agregamos la cucharadita de sal. Cuando hierve, agregamos los 250 gramos de trigo pelado y los dejamos cocinar por unos 20 minutos, revolviendo cada tanto. Y ya estamos listos para preparar el plato. Colocamos la corvina en una fuente sobre un lado y el trigo del otro lado. Y por encima de la corvina colocamos la salsa. Y ya está lista para comer la fantástica necorvina.
Desde la Estación Hidrobiológica de Puerto Quequén, informó EHPQ Radio. Hasta la próxima. Hola, bienvenidas y bienvenidos a EHPQ Radio. Hoy nos levantamos con ganas de comer pescado. Y en Necochea lo mejor que podemos hacer es ir a preguntarle a Roque Bruno, un viejo amigo de la casa, para saber qué nos recomienda. Hola Roque, buen día. ¿Qué pescado nos recomendás para hoy? Hola Luis, hoy me llegó una brótola muy fresquita, mirá, y la podés comer de la siguiente manera. Para los chicos, para los grandes, para todos. Por supuesto que no tiene espinas y es muy rica. Para comer frita, pasarla por huevo y harina y unas ricas papas fritas y a comer esa rica brótola. Y si no, al horno también, como si fuera un pedacito de carne puesta al horno con unas verduras, un poquito de cebolla, morrón, y van a ver qué rica que es. La brótola pescada acá de Necochea, muy rica. Muy bien, hoy prepararemos brótola entonces. La brótola tiene un cuerpo alargado, robusto y más grueso hacia adelante y finaliza más delgadita hacia la cola. Las escamas son diminutas y cubren todo el cuerpo y la base de las aletas. Tiene una cabeza pequeña y los ojos también son pequeños, pero la boca es levemente más larga en la mandíbula superior y tiene dientes pequeños y un barbillón corto en el medio de la mandíbula inferior, que es un órgano sensorial táctil que usa para orientarse y buscar comida. Tiene muchas aletas. Posee 2 aletas dorsales, la primera de forma triangular y el tercer radio es muy prolongado con respecto a los demás y parece una antena. La segunda dorsal es de base amplia y altura uniforme y bastante larga. La aleta caudal es redondeada y la aleta anal es de forma semejante a la segunda dorsal, pero más baja y de base menor. También tiene aletas pectorales ubicadas en la mitad inferior de los flancos y las ventrales salen cerca de la cabeza y están compuestas por 2 radios, uno muy largo que llega hasta la mitad del cuerpo. La brótola es de color marrón rojizo en el dorso, aclarándose en los flancos y el vientre es blanco con reflejos dorados. Las aletas son oscuras, menos la primera parte de la aleta anal, que es de color blanco y negro. Alcanza una longitud de 60 centímetros. Se alimenta principalmente de presas de pequeño tamaño y le gustan mucho los crustáceos. ¿Se acuerdan de los crustáceos? Sí, eso es. Los camarones, langostinos, cangrejos y anfípodos, por ejemplo. También comen peces juveniles de anchoa, anchoita, cornalito, surel, pescadilla, testolín, bagre, sapo. Y me quedé casi sin respiración. Y como si esto fuera poco, también calamaretes y lombrices de mar. La brótola es bastante glotona, ¿no les parece? Vive desde Río de Janeiro, Brasil, hasta el Golfo San Matías, en Argentina, más o menos hasta los 50 metros de profundidad. Es común que se lo encuentre en lugares rocosos como por ejemplo el fondo de los muelles de pesca y alrededor de barcos encallados. Las pescan las flotas costeras de Rada o Ría, nuestras lanchitas amarillas, con redes de arrastre de fondo. Se la comercializa en forma de filet y entera, fresca o congelada, tanto para el mercado interno como para la exportación. Justo como lo que nos recomendó Roque Bruno. Está considerado como uno de los peces más finos debido a la exquisitez de su carne. Asimismo, y según algunos gourmet, su hígado y su buche son de un apreciable sabor. Está recomendado para los enfermos, las personas débiles y los niños, porque su carne es sumamente digerible, blanca y sabrosa. Pero también posee una alta cantidad de proteínas, ácidos grasos, omega 3 y omega 9, fósforo y otros componentes valiosos de contenido nutricional. Los pescadores deportivos también la capturan con sus cañas.
Vamos hasta la escollera a preguntarles cómo les fue con la pesca de hoy. Allá hay un pescador. ¿Habrá pescado alguna? Pero está leyendo. Mejor no lo molestemos. El sol desgarra su máscara de grisura. Las gaviotas chillan desesperadas revoloteando en círculos sobre las brótolas y las lisas y las corvinas que cuelgan de los juncos entre horquetas de palo. En la superficie del agua quieta, agua de sopa de petróleo, las boyas ondulan en círculos iridiscentes. Sin darse cuenta, Mariano camina como buscando el café del griego. A las espaldas de los estibadores nacen y renacen jorobas de arpillera. Las mandíbulas de las grúas muerden y escupen mercaderías. Chirriando sobre los rieles entre los depósitos y los cajones apilados, un vagón va y viene. Más allá, acomodado en el castillo de proa de un buque, un marinero fuma. Mariano sabe que el café del griego no existe más. Pero existir existió. Justo en ese párrafo, el escritor mencionó las brótolas. ¡Qué casualidad! Mejor nos vamos despacito y en silencio, que no queremos interrumpir. Desde la Estación Hidrobiológica de Puerto Quequén, informó EHPQ Radio. Hasta la próxima. Hola, bienvenidas y bienvenidos a EHPQ Radio. El 22 de enero de 1954, Alfredo Aubone fue atacado por un tiburón blanco mientras nadaba en las aguas de una playa de Miramar. Alfredo tenía 18 años, pero ya era un gran nadador y se aventuraba a más o menos 100 metros de la costa para realizar sus travesías, acompañado casi siempre de algunos amigos. Fue rescatado por el guardavidas Ángel Fulco, que vio al tiburón a pocos metros y asegura que el día después el gran blanco seguía merodeando por la zona. A pesar de las enormes heridas que le produjo en un brazo y una pierna, que requirieron 250 puntos de sutura, Alfredo se recuperó. Volvió a Miramar en varias ocasiones, pero tiempo después se radicó en Bolivia. Quizás para no tener que ver el mar nunca más. La noticia apareció rápidamente en todos los medios de comunicación. Fue la primera plana de los diarios Atlética y La Razón. Y quizás por ese medio se enteró el profesor Félix Motti, que en ese momento era el responsable de la Estación Hidrobiológica de Puerto Quequén, y una de sus líneas de investigación estaba dedicada al estudio de los tiburones. En las crónicas periodísticas se mencionaba que entre las heridas del joven había quedado clavado un diente del tiburón, y eso era sumamente importante para el profesor Motti, pues a través de la observación minuciosa y especializada de un diente se puede determinar la especie de tiburón que lo perdió. Era muy importante para el científico ver el diente que había quedado como evidencia del animal atacante. Pero mejor leamos la carta que el profesor Motti le envió al director del hospital de Miramar 2 días después del suceso. Puerto Quequén, 24 de enero de 1954. Señor director del Hospital Municipal de Miramar, de mi mayor consideración. En conocimiento por la información periodística de que en el instituto de su digna dirección ha sido atendido una persona que había sido atacada por un tiburón mientras se bañaba en una playa de esa localidad, habiéndose encontrado un diente del pez en la práctica de la cura,
Estando dedicado en la actualidad al estudio de los tiburones de la zona y siendo esta posiblemente la primera oportunidad en que se registra un accidente de esta naturaleza, tengo el agrado de dirigirme a usted, en mi carácter de encargado de esta estación hidrobiológica de Puerto Quequén, para solicitarle, de ser ello posible, quiera tener la gentileza de remitirme el diente en cuestión para tratar de determinar a qué especie pertenece. Agradeciendo desde ya su colaboración, aprovecho esta oportunidad para saludarle con mi consideración más distinguida. Félix A. Motti, profesor de Ciencias Naturales, encargado. Aparentemente, Motti nunca recibió el diente en cuestión, pues otras crónicas periodísticas dicen que algún tiempo después, cuando Alfredo Bones llegó al hospital de Stanford, en Los Ángeles, para terminar sus largas curaciones, llevó un diente que había sido retirado de su pierna. Fue entregado a Walter Follett, director de la Academia de Ciencias del Estado de California, que lo examinó y dio su veredicto. La conclusión fue que se trataba del comúnmente llamado tiburón blanco. Si bien solo hay unos pocos registros de esta especie en las costas de Argentina, se supo que una semana antes del ataque, un barco portaaviones norteamericano arribó al puerto de Mar del Plata y posiblemente el tiburón siguió la estela de agua cálida que deja el buque. Y además se aseguraba su alimento del desperdicio del barco, aunque esta teoría es bastante descabellada. Como dice el dicho, nadie es profeta en su tierra, ya que de haber visto el diente, el profesor Motti hubiera llegado a la misma conclusión mucho tiempo antes que el norteamericano, pues sabía que alrededor de un año antes del ataque, al joven, el 26 de diciembre de 1952, se había registrado la pesca de un tiburón blanco de un poco más de 3 metros, por lo que se podría sospechar la presencia de estos animales en nuestra zona. Y casi un mes antes al accidente, el 7 de diciembre de 1953, otro tiburón blanco fue capturado en Quequén por otra lancha pesquera que utilizaba trasmayos para bacota, otra especie de tiburón. En noviembre de 1956 se capturó un tercer tiburón blanco en nuestra zona y por último, el 29 de enero de 1960, la lancha Osvaldo R. pescó un cuarto tiburón blanco frente a Costa Bonita, a 3 millas de la costa. El último registro de un tiburón blanco documentado para la zona, del que tenemos conocimiento, fue realizado por otro investigador relacionado fuertemente con la Estación Hidrobiológica de Puerto Quequén. Se trata de Javier Corcuera, quien reportó a un juvenil de la especie en la primavera de 1989. En el año 2020 se produjeron en el mundo 17 ataques de tiburones blancos a las personas, 11 en Australia, 4 en Estados Unidos, 2 en Nueva Zelanda, de los cuales 6 fueron mortales. En lo que va del 2021 se produjeron 5 ataques, 2 en Australia, 2 en Estados Unidos, 1 en Sudáfrica y 2 de estos ataques resultaron mortales. Los que sufrieron estos accidentes en mayor proporción son los surfistas, seguidos de los submarinistas. Con estos datos podríamos pensar que avistar un tiburón blanco significa inevitablemente que nos muerda, pero el gran blanco en la mayoría de las oportunidades suele ser indiferente a los buceadores. Para terminar, contaremos algunos datos de este animal tan temido, tan fascinante y tan especial, que aunque no vive por nuestra zona, como vimos, de tanto en tanto nos visita. Es un tiburón grande, con un cuerpo en forma de huso, con hocico cónico y aleta caudal en forma de media luna. Su color es marrón pizarra o negro en la parte de arriba y blanco abajo. A menudo hay una mancha negra en la axila de la aleta pectoral y la parte inferior de las aletas pectorales tienen marcas negras que varían entre los individuos. Los machos comienzan a madurar a los 2,4 metros y pueden alcanzar los 5 metros y medio, pero la longitud máxima es de al menos 6,4 metros, aunque se han reportado animales de más de 8 metros de longitud. Los dientes son grandes y triangulares en ambas mandíbulas.
pero los de la mandíbula inferior son más estrechos. Es un tiburón costero y de alta mar, de plataformas continentales e insulares, pero además entra en bahías poco profundas e incluso puede aventurarse en las olas, aunque también ha sido capturado a una profundidad de 1280 metros. Vive en aguas templadas, subtropicales y tropicales de todo el mundo. Un dato curioso de esta especie es que es capaz de mantener una temperatura corporal de hasta 8 grados por encima de la temperatura ambiente del agua. Al mantener la temperatura de los músculos y los órganos internos más alta que la del agua circundante, la fuerza muscular y el nivel de energía del tiburón blanco son mayores que los de un tiburón de cuerpo frío. Cuando son juveniles se alimentan de peces, mientras que los tiburones adultos se alimentan principalmente de mamíferos marinos. Es sin dudas el más formidable de todos los tiburones. El tiburón blanco nada rígidamente y es capaz de alcanzar una velocidad de 56 km por hora. A veces levanta la cabeza por encima del agua como espiando. Y este comportamiento se observa con frecuencia en las proximidades de las colonias de mamíferos marinos o ante la cercanía de algún cebo. Aunque se trate de un superdepredador, actualmente está amenazado. No se conoce cuántos tiburones blancos hay en todo el mundo, pero se sabe que la densidad de población ha bajado considerablemente. Esto, unido a otros factores, como su baja tasa de reproducción, una baja esperanza de vida y la pesca deportiva que se ha incrementado, sobre todo gracias a la popularidad que adquirieron tras la película Tiburón, por ejemplo, hacen que este animal se encuentre en peligro. Aún no existe una ley internacional que prohíba la pesca del tiburón blanco, aunque muchos países adoptaron medidas para protegerlo. La lista roja de la Unión Internacional de la Conservación de la Naturaleza incluyó al tiburón blanco por primera vez en 1990 como especie insuficientemente conocida. Y desde 1996 lo califica como vulnerable. Desde la Estación Hidrobiológica de Puerto Quequén, informó EHPQ Radio. Hasta la próxima. Hola, bienvenidas y bienvenidos a EHPQ Radio. Hoy hablaremos del pez gallo o pez elefante. Bueno, esos sonidos no son los que hacen estos peces, que son más bien bastante silenciosos. El pez gallo pertenece al grupo de los holocéfalos, también conocidos como quimeras, y son una subclase de peces elasmobranquios. ¿Se acuerdan que los tiburones y las rayas también son elasmobranquios? Muy bien, el pez gallo tiene 4 branquias recubiertas exteriormente por una pieza opercular membranosa, una piel sin escamas y la mandíbula superior, y el hueso hioides articulados directamente con el cráneo. Carecen de espiráculos, la primera aleta dorsal está provista de una gran espina anterior, la cola es delgada y la cabeza gruesa. Tiene un cuerpo robusto que se va adelgazando posteriormente. La cabeza es roma y en la zona frontal emerge una prósbosis muy característica, compuesta por una parte basal carnosa, horizontal, y 2 laterales laminares, dirigidas hacia abajo. Por esta característica, algunos lo llaman pez elefante. La boca está provista de fuertes dientes en mosaicos. Como dijimos, no tiene opérculo. Las branquias están protegidas por un repliegue carnoso que se abre al exterior a la altura de la base de las aletas pectorales. Posee 2 aletas dorsales separadas, la primera precedida por una espina cerrada, más larga que los restantes radios de la aleta, y la segunda
con una base de mayor longitud, está diferenciada en una porción anterior, elevada y de aspecto casi triangular. La aleta caudal es asimétrica y su lóbulo superior finaliza en un largo filamento. Carecen de aleta anal y sus pectorales son amplias y triangulares. La coloración es similar en ambos sexos. El dorso plateado con manchas grises, más opacas en los flancos, la zona ventral blanquecina con iridiscencias verdes azuladas. Las manchas del dorso y flancos son muy notorias en los juveniles. Son uno de los peces más lindos de nuestra zona. Los ejemplares adultos más frecuentes miden entre 50 y 70 centímetros. Las mayores tallas se sitúan próximas a los 100 centímetros. Es una especie ovípara. El apareamiento tiene lugar de julio a febrero y la puesta de huevos parece tener dos periodos, uno principal entre agosto y noviembre y uno secundario en febrero. La hembra pone los huevos de a pares protegidos por una cápsula córnea. Esta es de forma oval, constituida por una parte central lisa donde se encuentran el embrión y el borde filamentoso. El conjunto mide hasta 15 centímetros de largo. El largo de la primera madurez en machos ha sido calculado en 40 centímetros y en las hembras de 48 a 50 centímetros. ¿Pero qué come el pez gallo? Es una especie trituradora por excelencia. Se alimenta de bivalvos, especialmente vieiras, gasterópodos, los caracoles en forma de espiral, cefalópodos, anélidos, poliquetos, cangrejos, erizos de mar y peces pequeños. La dieta presenta diferencias entre juveniles y adultos y también entre machos y hembras como consecuencia de diferencias en las placas dentarias. El pez gallo habita el cono sur sudamericano, desde los 23 grados sur por el Atlántico hasta los 18 sur por el Pacífico, y desde la línea de costa hasta los 200 metros de profundidad. Aparentemente, los juveniles viven en aguas someras y los adultos en zonas más profundas. No se conocen migraciones o desplazamientos estacionales. La pesca del pez gallo es realizada tanto por parte de la flota costera como por la de altura, en ambos casos mediante la red de arrastre de fondo. No se cuenta con campañas de investigación sobre este recurso, con excepción del Golfo San Matías, donde el recurso es pequeño. Se lo comercializa principalmente en el mercado interno, sin piel, sin cabeza y sin vísceras, en forma de filete. Y así concluimos nuestro relato de hoy sobre el pez gallo. Desde la Estación Hidrobiológica de Puerto Quequén, informó EHPQ Radio. Hasta la próxima. Hola, bienvenidas y bienvenidos a EHPQ Radio. Si hay un pez que vuelve loco a los pescadores deportivos, es la lisa. Las ven saltar burlonas en el río Quequén y en el mar como diciendo: jamás me atraparán. Pero de tanto en tanto capturan una y la muestran con orgullo y una felicidad que se nota hasta en las fotos, como las que vimos recientemente de Sandra Montero, que en la zona de canales de Idevi, en Viedma, capturó una de 6 kilos 150 y 80 centímetros de largo, un peso y tamaño que seguro es récord, y nos contó que la carnada fue carne de la panza de otra lisa con colorante. Pero, ¿por qué es tan difícil capturar una lisa? El hecho tiene relación directa con su hábito alimentario, ya que por la forma de hacerlo no sienten una acción activa de atacar una presa, con lo cual el pique no se produce de la manera tradicional. La alimentación
ocurre de tres maneras. 1. El pez nada cabeza abajo, con la boca abierta, aspirando la capa superficial del fondo, que son filtrados por la cavidad faringo-branquial. 2. Con sus aletas agitan el fondo y levantan una nube de partículas. Luego vuelven sobre la nube para aspirarlas y filtrarlas. 3. Buscan muy minuciosamente sus pequeñas presas sobre las algas y material microbentónico que cubre las rocas sumergidas u hojas de plantas. Por eso se aplica el término iliófago, en referencia a la capa más superficial del sedimento. La filtración del material seleccionado es presumiblemente llevada a cabo por los arcos branquiales en conjunción con el órgano faringo-branquial. Por eso, las carnadas normalmente empleadas, camarón, magrú, anchoita, filé de pejerrey, no surten efecto con las lisas. Las lisas se pescan deportivamente solo en ambientes continentales con conexión marina, como nuestro río Quequén, por ejemplo, y en lagunas costeras. El pique de la lisa se da fundamentalmente en verano o finales de primavera, cuando el agua ya tiene una temperatura relativamente alta. La pesca se realiza con un aparejo formado por 2 o 3 bollitas pequeñas de flote, unidas a anzuelos pequeños con brazoladas de nylon fino de 20 centímetros de largo aproximadamente. La carnada es generalmente un trozo pequeño de hígado fresco de vaca, el cual se embebe abundantemente con algún colorante para torta de color rojo. Pero las versiones varían según cada pescador. La realidad es que esto solo sirve para llamar la atención del pez, el cual suele acercarse un poco por curiosidad y otro por el líquido espeso mezcla de sangre y colorante que chorrea de la carnada para succionar. Y a partir de aquí, la experiencia del pescador en clavar la presa es lo que cuenta. Bueno, con todos estos datos que les di, ya pueden capturar algunas, y si lo hacen, ya saben, nos pueden traer 2 o 3. Estamos en la avenida Almirante Brown y la calle 520, frente al monumento a los caídos en Malvinas. Pero hablemos un poco más de las lisas a partir de las investigaciones que realizó el doctor Mariano González Castro, que trabaja como investigador en el Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras del CONICET en Mar del Plata. La lisa se distribuye desde Cuba hasta Argentina, pero hay 2 poblaciones bien diferenciadas. Una desde Cuba hasta Río de Janeiro y otra desde el sur de Río de Janeiro hasta nuestro país. Es uno de los más famosos representantes de los ambientes costeros eurialinos, es decir, que tienen un amplio rango de salinidad de la provincia de Buenos Aires y del norte de la Patagonia, y en numerosos arroyos y lagunas de agua dulce o salobre que poseen comunicación con el mar. La edad y crecimiento de la lisa ha sido estudiada en base a ejemplares provenientes de la laguna de Mar Chiquita. La talla máxima estimada matemáticamente fue de 563 milímetros, habiéndose capturado en la práctica lisas de hasta 61 centímetros de longitud total, aunque también se ven casos excepcionales en los que llegan a los 80 centímetros como el que le contamos antes. La longevidad estimada fue de 10 años. Desde mayo a mediados de junio, la lisa emprende una migración reproductiva desde los ambientes estuariales hacia el mar. Esta migración costera hacia el norte, desde Argentina hacia Santa Catarina, estaría correlacionada con las etapas de maduración final previas al desove de la especie. De esta manera, los eventos reproductivos tendrían lugar en el área costera entre los estados de Santa Catarina y Paraná, entre los meses de junio a agosto. No obstante, un segundo evento reproductivo minoritario en latitudes más sureñas no puede descartarse, dada la existencia de hembras en maduración avanzada registradas ininterrumpidamente durante los meses de noviembre y diciembre. En Argentina todavía no hay datos confiables de capturas, pero existe una fuerte y preocupante caída en las capturas registradas en el sur del Brasil, indicando que la especie está siendo amenazada, hecho que debería preocuparnos,
pues lo que les pase a las lisas de Brasil sin dudas repercutirá en las que viven en nuestro país. La lisa es objeto de pesca comercial en pequeña escala, especialmente en la zona de Bahía San Borondón y cercanías, donde desde hace varias décadas existen pequeñas comunidades locales de pescadores que utilizan este recurso como medio de subsistencia. También en la zona de Bahía Negada, provincia de Buenos Aires, se la pesca en forma comercial en pequeña escala, para luego realizarle el ahumado, para lo cual se efectúa una fogata dentro de una habitación, colocando las lisas en sus paredes con alambres durante varias horas hasta completar su cocción. Luego son comercializadas con gran aceptación. El doctor González Castro nos cuenta también por qué salta la lisa, una incógnita que nos persigue desde siempre. ¿Por qué saltan las lisas? Es una pregunta que he escuchado frecuentemente por parte de los pescadores deportivos y no tiene una respuesta concluyente. Entre los posibles motivos estaría la posibilidad de que el salto contribuya al tamizado y avance intestinal del barro y alimento previamente filtrado. Otra explicación estaría relacionada con la disminución de oxígeno, que usualmente ocurre en las aguas y o cauces de lagunas y aguas someras, como consecuencia del aumento de temperatura durante el verano. Y una tercera posibilidad, pero nunca me convenció demasiado, es que dicho salto sea un intento desesperado de eliminar ectoparásitos dérmicos o branquiales. Bueno, por lo menos nos vamos acercando a la respuesta. En definitiva, la investigación científica funciona más o menos así. A alguien se le ocurre una pregunta, se empiezan a realizar observaciones, experimentos, mediciones, se juntan testimonios de los y las protagonistas relacionados con el hecho y nos acercamos a una respuesta, que casi nunca es la definitiva. Desde la Estación Hidrobiológica de Puerto Quequén, informó EHPQ Radio. Hasta la próxima.